¿Queremos ser discípulos? ¿Sí? ¿Queremos ser discípulos? Si queremos ser discípulos, entonces seguir a Jesús tiene un costo. No es gratuito. La salvación es gratuita, pero seguir a Jesús tiene un costo y tiene un esfuerzo. Hay que esforzarse. Hay que hacer algo que nos cuesta. Tenemos que esforzarnos. No podemos caminar con Jesús o decir yo soy cristiana y voy cuando puedo, creo en el Señor, pero si me pasa algo yo sé a quién aferrarme. No es así. Seguir a Jesús tiene un costo y Jesucristo dijo sígueme, camina conmigo, caminemos juntos, sígueme, vamos. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque en el camino el Señor enseñaba grandes cosas. Enseñaba cosas que le iba abriendo los ojos a sus discípulos. Y aunque Jesús escogió solamente 12 personas, 12 discípulos, en las Escrituras podemos ver que Él sí tenía multitudes que lo seguían. Y también está la historia de los 70, que fueron los 70 discípulos que fueron adelante, que el mismo Señor Jesucristo los envió adelante para preparar el camino. Entonces, había gente que estaba dispuesta a seguirlo, a pasar hambre, a pasar frío, a pasar calor, a diferentes cosas, a alejarse de su familia. Ellos caminaban, no es como aquí que tomamos la micro, tomamos un colectivo o tomamos el auto y partimos, no. Ahí había que caminar, eran lugares, tenemos que ubicarnos en ese contexto, ¿cierto? Que no era fácil. No era fácil, ni tampoco podían cargar tanto. ¿Y qué comida? El agua era difícil de conseguir. Entonces, tenemos que ponernos en esa situación y de hecho, ustedes conocen la historia, ¿cierto? De que en alguna ocasión Jesucristo dijo, tengo compasión de la gente que no ha comido. Tengo compasión porque ellos han seguido y han escuchado y han caminado. No hay dónde comprar comida. Tengo compasión. Él lo expresó así. Tengo compasión de la gente. Entonces, seguir a Jesucristo no era tan fácil. Y no lo es ahora tampoco. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Jesús caminó como un verdadero profesor. Eso es lo que Él hizo. Él enseñó a sus discípulos. Le enseñó de una manera dedicada, intentando que ellos entendieran. Repitió muchas veces las cosas, ¿cierto? Y esto es un proceso, hermano. Eso es lo que habíamos meditado con algunas hermanas que están aquí presentes. Habíamos meditado en esto, que algunas personas dicen, no, yo ya hice mi discipulado, estoy lista, ya lo tengo listo porque yo ya lo hice. Pero el discipulado es permanente. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Hay cosas básicas, obvias, que uno tiene que aprender, que tiene que saber de Jesús, quién es Él, cuál es su obra, qué hace el Espíritu Santo, qué significa la salvación, la fe. Esas cosas son básicas que tenemos que saber, pero que continuamos aprendiendo, continuamos en el camino, continuamos en este camino, vamos a ir caminando con Jesucristo, aprendiendo. Y vamos a ver por qué es un proceso de perfeccionamiento. ¿Alguien tiene Lucas 6:40, por favor, para que lo lea? Acá hay un micrófono si quieren venir a leer, o si tienen buena voz pueden pararse y leerlo. Lucas 6:40. ¿Alguien lo tiene? Adelante. ¿Usted?
6:40. Amén. El discípulo no puede ser como su maestro, pero cuando es perfeccionado, será como su maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas cuando inician un estudio, ¿cierto? Comienzan a perfeccionar hasta llegar a tal punto que son capaces de entregar lo que han aprendido. Y esto es el proceso que Jesucristo quería con sus discípulos, que entraran en un proceso de perfeccionamiento, donde iban a caminar con Él, ¿cierto? Aprendiendo, el Señor les iba a ir entregando conocimiento y después ellos iban a lograr ser maestros. Ellos iban a lograr ser maestros. Y Él le dice, el discípulo, esas son palabras de Jesús, el discípulo no puede ser superior a su maestro. Pero, hay un pero. Si se perfeccionan, pueden llegar a ser como su maestro. Así que el discípulo es aquel que va en la caminata aprendiendo. Y Jesucristo le enseña cosas básicas, le enseña cómo hablar, cómo conducirse, cómo comportarse, les enseña cosas extraordinarias. Son cosas sencillas, pero también cosas que le van a ayudar a saber cómo ser un verdadero cristiano, cómo ser un verdadero discípulo. Y Él ahí, en esa caminata, una caminata, ¿cierto?, de enseñanza, pero también de cosas prácticas. El Señor les enseñó, vean el poder de Dios. Y sanó a gente, delante de ellos. Sanó, ¿cierto?, restauró, resucitó, delante de ellos. Él hizo todas esas cosas delante de sus discípulos, enseñándoles la teoría, pero también la práctica. Ellos vieron, ellos fueron testigos oculares de lo que Dios estaba haciendo a través de Él. Y eso es lo que Jesús quería de sus discípulos, que pudieran entonces ir aprendiendo. Pero no entra así como la curiosidad de repente de decir, a ver, pero ¿qué cosa era la que le enseñaba? ¿Qué cosa es la que Jesucristo, como qué? A ver, como qué cosas podían ser que les enseñaba. O sea, ahí nosotros vamos a ver en este día un ejemplo. Hasta donde lleguemos, porque, bueno, ya son las 9, hasta donde lleguemos vamos a ver y vamos a continuar en la próxima clase. Hay un ejemplo en Lucas 10, 29 al 37. Vamos a ver ese ejemplo. En estas parábolas que Jesús usaba para explicar, ¿cierto?, a sus discípulos, Él trata cuestiones complejas, pero las trata de manera sabia, de manera extraordinaria, de manera prudente. Él enseña todo lo que es eterno, pero también lo que es valioso para nosotros, lo que nosotros debemos tomarle valor. Y aquí de nuevo, las prioridades. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿A qué cosas yo le estoy dando valor que realmente no lo tienen? ¿Y qué cosas realmente tienen valor y yo no lo aprecio? Entonces, el Señor enseñaba todas estas cosas y revela cosas sencillas de la vida. Él enseña de todo tipo de cosas. Jesús enseña de todo. Pero primero vamos a ver esto. En Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí Jesucristo está en una sinagoga, se puso de pie, tomó el rollo y está leyendo la palabra de Dios. Isaías. Y está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos
y a poner en libertad a los oprimidos. Aquí vemos lo que Jesús declara. ¿A qué vine? ¿A qué vine? Vine a darle las buenas nuevas a quienes lo necesitan, a los que están pobres, desamparados, a los que están enfermos, angustiados, desvalidos, a los que no pueden ver, a los que no pueden escuchar, a los que no pueden hablar. A esos vine. Y aquí, entonces, puse yo en rojo, vista a los ciegos, porque justamente es lo que vamos a ver ahora, vamos a analizar que una de las cosas a las que Jesucristo vino fue a dar vista a los ciegos, pero no solamente a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales también. Y aquí vemos en Lucas 10, el 23 al 24. Elizabeth, ¿puedes leer, por favor? Amén. Entonces aquí, mire, primero partimos con esto. Jesús vino a hacer grandes cosas. Él lo que vino es a hacer cosas extraordinarias para todos sus hijos, a todos aquellos a quienes él, con los que se encontraba, ¿cierto? Los que veía sufriendo, los pobres, los angustiados. Él vino a hacer grandes cosas. Y en ese le dice a sus discípulos, ustedes siéntanse bienaventurados, pero valoren lo que está pasando. Muchas personas, muchos profetas para atrás quisieron ver lo que ustedes están viendo ahora. Y ellos, por mucho que clamaron, por mucho que lloraron, no pudieron verlo. Pero ustedes son testigos ahora, actualmente están siendo testigos de cosas grandes y maravillosas que están sucediendo. Cosas extraordinarias que ustedes han visto y que todavía les falta por ver. Sean bienaventurados, valoren lo que tienen ahora. ¿Se dan cuenta? Porque somos así como seres humanos. No valoramos lo que tenemos. No valoramos. El Señor nos da tantas cosas todos los días y nosotros no lo valoramos. Es impresionante. Bueno, llegamos a la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. Y bueno, vamos a ver esta parábola. Quiero que tomen atención porque esta parábola va a tener tarea para la próxima reunión. Entonces vamos a tener una tarea. Ahora vamos a ver una de las partes que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. No lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero esta parábola trata de lo siguiente. Estaba entonces un maestro de la ley y él se acercó a Jesús porque justamente el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, valoren lo que tienen, vean todo lo que está pasando, tengan conciencia de lo que ustedes están viendo ahora, ¿cierto? Lo que dijimos recién. Y entonces ahí se pone de pie este maestro de la ley y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este maestro de la ley de seguro había estado en alguna de las dos escuelas que vimos antes, de Gilel y de Shammai, escuelas rabínicas. O sea, ellos se sabían la palabra al revés y al derecho. Ellos sí que tenían el control y el dominio total de la palabra. Entonces Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Porque si tú eres maestro de la ley, ¿qué dice? ¿Cómo la lees? Dicen algunas versiones. ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo interpretas esto? Entonces él ahí le cuenta, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Él le da un discurso ahí de cómo dice la palabra del Señor que tiene que ser. Y él le contestó, excelente respuesta, muy bien, practícalo
y vas a vivir. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dice en algunas versiones, pero a mí me gusta esta porque dice, queriendo demostrar que su manera de vivir ya era justa, o sea, él se consideraba justo, ya era justo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús dice, mira, te voy a explicar. Y parte una historia, la historia del buen samaritano. Y le dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y unos ladrones lo asaltaron, lo dejaron herido, lo maltrataron, le robaron todas sus pertenencias, ¿cierto? Le pegaron y lo dejaron casi muerto. Lo dejaron prácticamente muerto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y ahí entonces continúa, ¿cierto? Me hubiera gustado que esto lo hubiéramos leído, pero continúa diciendo que pasó un sacerdote, ¿cierto? Y pasó de largo. Después pasó un levita, lo vio, pero pasó de largo. Y entonces viene un samaritano. ¿Y qué hace el samaritano? El samaritano se acerca, ¿cierto? Fue movido a misericordia, se acerca. Y entonces esta es una historia, un relato que no es real, ustedes saben, porque es una parábola, es un relato que está contando Jesús, pero que tiene un contenido profundo. Y aquí entonces vamos a ver, ¿qué hizo el sacerdote? Nada, no hizo nada. ¿Qué hizo el levita? No hizo nada. ¿Qué hizo el samaritano? El samaritano se acercó. Y aquí es donde está el regalo de la palabra de Dios para el discípulo. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Quiere que nos acerquemos a las personas. Porque cuando miramos de lejos, las apariencias engañan. Cuando miramos de lejos no nos damos cuenta de lo que está pasando y creemos que el hombre está muerto. El hombre estaba muerto, de lejos. De lejos se veía que estaba muy mal traer y estaba muerto. Pero el Señor nos está enseñando que nos acerquemos, porque cuando nos acercamos nosotros podemos ver bien, porque Él vino a sanar nuestra vista espiritual. Y entonces tenemos que acercarnos para mirar la necesidad del otro, para poder ayudar al otro. Tengo que acercarme, tengo que fijarme, tengo que hacer esto que hizo el samaritano. Si el sacerdote y el levita hubieran ayudado, estaba dentro de lo que tenían que hacer porque eran religiosos. El problema es que siendo sacerdote y siendo levita no ayudaron. Es como, oye, y es evangélico y mira cómo se comporta. Es lo mismo, es como ellos siendo que tenían esta categoría, ¿cierto? Que eran más cercanos al amor, a la oración, a la preparación, a todo esto, aún así no se acercaron. Porque si se hubieran acercado, se hubieran dado cuenta que el hombre estaba vivo. Entonces el llamado de Jesús en esta parábola es que nos acerquemos y que veamos bien, que nos acerquemos a nuestro prójimo. Tenemos que acercarnos. Como discípulos, quiero que te acerques. Quiero que estés más cerca. Jesús siempre se acerca. Él siempre nos toca. Él se acerca a nosotros. Jamás Jesús nos mira de lejos. Él se acerca a nosotros. Y es lo que Él quiere. Tú eres mi discípulo, acércate. Acércate. Eso es lo que tiene que hacer. Y cuando nosotros vamos a ser discípulos, el Señor nos va a ir sanando la vista en el camino. Y no una vez, muchas veces, porque Él va a ir descubriendo. Se ha dado cuenta que
Nosotros hemos leído un pasaje muchas veces y no nos habíamos dado cuenta, pero de repente, porque el Señor abrió ahí nuestros ojos y nos va dando la vista para ver eso especial, eso particular. El Señor quiere que nos acerquemos, que seamos distintos. Esa es una de las tantas enseñanzas que entrega esta parábola, ¿cierto? Y entonces aquí está el trabajo para ustedes para la próxima semana, ¿cierto? Esta parábola tiene muchas otras cosas. Hoy día nos centramos, ¿cierto? Por el tiempo, nos centramos en esto, en acercarnos. Aquí el Señor nos está enseñando que nos acerquemos, pero ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en esta parábola? Entonces, va a ser esa una tarea. Yo ya les dije una, lo comenté. Entonces, la invitación de Jesús es que caminemos con Él. El Señor nos dice, ven, sígueme, ven, camina conmigo. ¿Quieres caminar conmigo? El Señor nos está invitando, caminemos juntos y te voy a seguir enseñando más cosas lindas, cosas preciosas que tengo para darte, para crecer, para salir adelante, para poder entonces nosotros entender su palabra. Es que esta parábola es hermosa, lamento que no tuvimos el tiempo de poder leerla, pero la vamos a leer la próxima reunión, la vamos a leer y vamos a recibir, ¿cierto?, de ustedes qué es lo otro que más ven. ¿Qué otras cosas ven en esa parábola? Está linda. Veamos ahí cómo actuaron, qué hicieron, con qué lo vendaron, cómo lo llevaron, en fin, qué hicieron, para que veamos. Y la próxima reunión vamos a comenzar con eso y vamos a ver otros ejemplos, porque yo quiero saber cuando caminamos con el Señor o cuando ellos caminaban, ¿cierto? ¿Qué otras cosas les enseñó el Señor Jesucristo? Cosas que están escondiditas en esa parábola y que el Señor nos da esta vista y el entendimiento para poder tomarlo para mí. Y esto que el Señor me enseña el día de hoy, que tengo que acercarme, me hace crecer, me hace ser mejor persona, me hace agradecerle al Señor. Sí, Señor. Yo lo estaba mirando todo de lejos, ¿cierto? La distancia hace que las apariencias a nosotros nos engañen. Y por apariencia muchas veces juzgamos. Por apariencias hacemos un juicio, ¿cierto?, que no corresponde. Y entonces el Señor aquí a sus discípulos le está enseñando, mira, acércate. Y veamos ahí, si ustedes tienen a bien verlo, cuando Jesús pregunta quién, entonces ya, ahora dime, ¿quién crees tú que es el prójimo? Analicemos ahí a ver si me pueden entregar algo para que podamos conversar el próximo jueves o el jueves que nos toca, va a ser el 13, el jueves 13, ahí nos toca de nuevo que nos juntemos. Así es que vamos a invitarlos a ustedes a que puedan entonces unirse al WhatsApp, si quieren unirse al salón y iniciar juntos este camino. Caminemos con el Señor, caminemos con Él porque vamos a aprender grandes cosas. El Señor nos enseña muchas cosas lindas y preciosas y así que muchas gracias. El Señor les bendiga y vamos a orar. Señor bendito, gracias Señor por este momento, Señor, que usted nos ha concedido de poder, Señor, entregar esta palabra, Dios mío, de aprender de qué significa, Señor, ser su discípulo, Señor. ¿Qué significa seguirlo, Señor? Que yo pueda, Señor, estar dispuesta a caminar con usted, Señor. Que pueda estar dispuesta a aprender y a poner en práctica, Señor, todas las cosas que usted nos enseña, Señor.
Le alabamos, le bendecimos, Señor, glorificamos su nombre. Le pedimos, Señor, que usted sea con cada una de las personas que están, Señor, en este lugar, mis hermanos, mis hermanas, Señor, y aquellos que están mirando en diferido. Dios mío, ayúdenos para que podamos, Señor, iniciar este camino, Dios mío, con usted. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.